Muy buenos compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy estamos con Space Opera, juego de Space Creative, que es un estudio creativo catalán, formado por varias personas, que ahora os explicaré quién son en el tutorial, editado por Game for Gamers, a los cuales les mandamos un saludo enorme desde aquí, de 2 a 4 jugadores, partidas dice entre 30 y 90 minutos. Más tirando para una orilla más o menos que lo que nos dura a nosotros la partida, para más de 14 años, y lo dice con conocimiento de causa. No es un juego... No es muy difícil, pero tampoco es un juego accesible para gente demasiado joven. Naves, el espacio, ilustraciones muy chulas. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelo, vamos a ver lo que nos trae este Space Opera, editado por Game for Gamers, 2-4 jugadores, de 30 a 90 minutos, dependiendo del número de jugadores que tengamos, y creado por Space Creative, que es un puño de gente que son David Martínez Díaz, Benet Domínguez, Ana Esplandiu y Marc Viñes, que todos y cada uno de ellos merecen mención en este vídeo. Vamos a ver lo que nos trae en esta caja. Veis que es una caja pequeñita, cuadrada. Las ilustraciones del juego me encantan, todo hay que decirlo. Y tenemos dentro, lo primero, las instrucciones, todo muy bien explicado, salvo un par de detallitos, hecho más o menos como para lerdos como yo. Como veis, todo con su ejemplito, lleno de cositas, con un glosario al final, y con una guía rápida, un poco de aquella manera. Ahora os lo comentaré un poco. Aquí tenemos una caja que evidentemente no venía, donde he puesto todos los tokens que nos vamos a encontrar. Aquí tenemos los tokens de ciudadanos de 1, que son estos de aquí, los que tienen el numerito. A la derecha tienen el valor de recurso, como ahora explicaré. Y por el otro lado, todos los tokens de ciudadanos van a tener el token de militares, de unidad civil. Aquí tiene este más 2 de ataque y más 2 a la defensa. Tenemos uno de 4, que tiene 4 ciudadanos, 4 recursos, 4 militares, que son más 8 al ataque y más 8 a la defensa. Y tenemos aquí el de 8, a ver si no se nos escapa, que tiene 8 recursos, y si le damos la vuelta tiene 17 ataques, 17 defensa, porque son 8 militares. Tenemos unos tokens que son valor 0, valor 10, y después otros multiplicadores que vamos a ir poniendo dentro de las respectivas cartas que vamos a tener, que ahora enseñaré, de lo que sería el ataque y lo que sería la defensa. Tenemos aquí los recursos, que los tenemos de 1, de 4 y de 8. Y después tenemos aquí cartas, muchas cartas, cascoporros de cartas. 3 cartas con su código correspondiente para entrar en Game for Gamers, entrar en Space Opera y entrar en Space Opera otra vez. Básicamente en la página de ellos y en la página de la Board Game Geek. Aquí tenemos los personajes que vamos a tener en la partida. Aquí tenemos las distintas razas, tenemos los Simian, tenemos los Borbones, en fin, procuraré no cogerme esta carta. Tenemos los Zajanos, tenemos los Azuru, tenemos los Reptilianos, así tenemos toda una suerte de razas que vamos a poder utilizar en el juego. Aparte tenemos las cartas donde tendremos el ataque y tendremos la defensa y el valor de iniciativa con el que empezaremos la partida. Esto lo tenemos por aquí. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos los sistemas, que son estas cartas de aquí, que como veis tienen asociado un color marcado por el borde, una ilustración y un pequeño valor que afecta a la ronda para los jugadores. Tenemos de varios colores, tenemos este verde y amarillo, tenemos este azul, tenemos este amarillo y azul, ¿vale? Pues tenemos toda esta suerte de sistemas que vamos a tener en la partida. Y ya tenemos aquí lo que sería el grueso del juego, que es el mazo con el que vamos a ir jugando. Es el mazo de juego gordo. Vamos a tener cartas de tecnología, vamos a tener cartas consumibles, y tenemos todo este mazacote de cartas, básicamente, que serán con las que iremos jugando en los turnos, realizando las distintas acciones que vamos a tener. Pues esto básicamente lo que trae un inserto que está en la basura. Vamos a verlo. Pues vamos a montar juntos una partida a 2 jugadores a este Space Opera. Deciros que el montaje a 3 y 4 simplemente lo que cambia es que habrá más cartas de PST, que es la pantalla de seguimiento táctico, es decir, esta carta que tenemos aquí, y que a cada jugador, hasta 3 y hasta 4, se le dará los toques respectivos conforme ahora os voy a explicar. Lo que tenemos que hacer básicamente es colocar aquí al lado de la mesa todos los tokens que vamos a utilizar durante la partida, barajaremos y colocaremos en un mazo común las cartas de sistema, barajaremos y colocaremos en un mazo común las cartas de recursos, que son estas de aquí, y a cada jugador se le darán 4 recursos, es decir, 4 de dinero. Se le dará una ficha de 4 ciudadanos y se le dará un token rojo y un token azul para el ataque y para la defensa, que colocaremos en nuestra pantalla y en seguimiento táctico exactamente igual para el otro jugador. Ahora, una vez que tenemos hecho esto, cada jugador cogerá del mazo común de especies, cogerá 2. Se le dan 2 a este y 2 a este. Las miraremos y nos quedaremos con la que a nosotros nos convenga más. En este caso, imaginemos que queremos los sapos psíquicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de estas cartas? Pues este es el valor de iniciativa, que nos vinculará para el orden de los turnos. Tenemos aquí este el ataque, esta es la defensa, y un efecto que tendremos para toda la partida activo cuando nos indique el texto de la carta. En este caso lo ponemos aquí. El otro jugador hace 3/4 de lo mismo. Mirar las 2 suyas y se quedará, por ejemplo, con esta de 3.
baja esto, se coloca aquí, y estas ya no las vamos a utilizar más, con lo cual las podemos devolver a la caja. A cada jugador ahora, conforme al orden de iniciativa, se le dará la pantalla de seguimiento táctico que le corresponda. Empezaremos por la que tiene menor valor de iniciativa. A este que tiene un 3 se le dará la carta que tiene el número 1, a este que tiene un valor de 4 se le dará la carta que tiene el número 2. Ya tenemos organizado esto. Ahora, a cada jugador se le darán del pool común, del mazo común de cartas, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora lo que haremos será, para iniciar la partida, haremos un drafting de cartas. Miraremos las 5 cartas que tenemos y nos quedaremos una, le pasamos las otras al otro jugador. Así respectivamente hasta que cada uno de los jugadores va a tener 5 cartas de las que han ido bailando entre los distintos jugadores. Una vez que ya tenemos hecho esto, comenzamos la partida. Vamos a ver cómo va. Ya cada jugador tiene sus 5 cartas, ya hemos hecho el drafting. Hemos colocado aquí los mazos correspondientes, el de recursos y el de sistemas estelares. Cada jugador ha cogido sus recursos y ahora tenemos que organizar la PST. ¿Cómo funciona la PST? Pues tenemos aquí todos los valores de ataque y todos los valores de defensa. Rojo en este juego siempre va a significar ataque y azul defensa. Entonces lo que tenemos que hacer es ver el valor que tiene inicial nuestra carta de especie y darle los valores correspondientes en cada uno de ellos. Aquí abajo a la izquierda, como tenemos ataque 1, lo pondremos aquí en el 1. Como tenemos defensa 2, lo pondremos aquí en el 2. Si por lo que fuera, conforme avanza la partida, superamos la unidad de 9 y entramos en las decenas, le damos la vuelta y ponemos el valor correspondiente. Tenemos fichas de hasta 20 y 30, tanto de ataque como de defensa. Aquí tenemos una de 20, que a su vez es una de 30. Pues será sumar el valor que está impreso en la carta, más el valor que nos indique el más 10, el más 20, el más 30 correspondiente, o el valor del cerito que ya tenemos inicial. Este jugador, ¿qué tendría? Pues tendría 2 de ataque, es decir, nos vendremos aquí, y tendría 1 de defensa, que nos pondremos aquí. Ahora comenzamos la partida. Deciros que en este juego básicamente se comenzará por el orden de turno, se jugará en el sentido que nos indiquen las cartas de la PST y se jugará tan sencillo como hacer 2 fases. La primera fase la llamaremos reorganización y la segunda fase le llamaremos activación. Deciros que en la primera ronda del juego, en la primera vuelta que se le va a dar, no va a haber fase de reorganización, sino que se va a entrar directamente dentro de la fase de activación. Independientemente de eso, imaginemos que estamos en rondas sucesivas, que ya ha terminado la primera ronda. Os voy a explicar cómo funciona la fase de reorganización. Es muy sencillo, simplemente tenemos que hacer 4 cosas distintas. La primera, voltear todas las cartas de tecnología que tengamos y devolver los recursos que tengamos encima aquí al pool común de recursos, al almacén de recursos. Esto no lo vais a entender ahora, pero cuando os explique la activación, os explicaré en qué consiste construir una tecnología, el límite que tenemos de 8 y cómo afecta a la partida. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener una unidad civil, que la pondremos junto a las demás unidades civiles que tengamos, y acto seguido recibiremos tantos recursos como la suma total de unidades civiles tengamos. En este caso tenemos 4 y tenemos 1, pues cogeremos 5 recursos de aquí, cogeremos uno de 4 y cogeremos uno de 1 y lo traeremos a nuestra zona de juego. Os recuerdo que en esta primera ronda esto no tendría por qué hacerse, esto funciona a partir de la segunda ronda. Lo siguiente que haremos será descartar los sistemas estelares. Conforme vayan avanzando las rondas, cogeremos distintos sistemas estelares de este mazo y en este caso lo que haremos sería descartarlos, sacarlos de la partida y mandarlos a un mazo de descartes. Y por último, lo que tenemos que hacer es, como ya hemos descartado un sistema estelar, cogemos otro, hacemos lo que se llama un salto. Cogemos el sistema estelar y nos lo ponemos delante. Si tiene algún efecto la carta, la resolvemos tal y como nos indique la carta, y si no la tiene, simplemente lo ponemos delante y nos indicará el cómo podemos interactuar con el resto de jugadores dependiendo de si cuadran o no los sistemas solares. Pues esto es básicamente cómo funciona la fase de reorganización. Lo primero que tenemos que hacer, darle la vuelta a la carta de tecnología, devolver los recursos. Lo segundo, tenemos que obtener una unidad civil y sumar todas las unidades civiles que tengamos y cogeremos en recursos correspondientes. Lo siguiente, descartaremos el sistema. Lo cuarto, cogeremos un sistema nuevo. Haremos un salto. Tan sencillo como eso. Vamos a ver cómo funciona la fase de activación. Quieto parado, que nos falta explicar una cosita dentro de la fase de reorganización. Este mazo, el mazo de recursos, como veis, es un señor mazote. Si por lo que sea, a lo largo de la evolución de la partida, llegamos a terminar este mazo y tenemos que barajarlo para formar uno nuevo, entraremos en el declive y modificaremos la segunda fase, la segunda parte, el segundo paso de esta fase de reorganización, que es, como recordaréis, coger un ciudadano, una población y traerla aquí. En el declive lo que haremos será, en la primera vez que ciclamos por completo el mazo, lo barajamos de nuevo y formamos un nuevo mazo de recursos, en lugar de ganar una población, perderemos una población. Si por lo que fuera, conforme avanza la partida, entráramos en un segundo ciclado del mazo, en lugar de perder una población, perderíamos 2 poblaciones. Esto es lo que llamaremos el declive. En circunstancias normales, cogeremos una población. Si le damos la vuelta al mazo, perderemos una, en lugar de coger una. Si le damos una segunda vuelta, perderemos 2. Ahora sí, vamos a la fase de activación.
Para explicaros la acción de utilizar un consumible, tengo que explicaros con carácter previo qué tipo de cartas nos vamos a encontrar dentro de las cartas de recursos. Hay 4 tipos de cartas. Están las de tecnología, tecnología nave, equipo y consumible. Estas concretamente son las que nos indica aquí que son consumibles. Este es el coste de activación, con lo cual será tan sencillo como bajar esta carta y hacer el efecto que corresponda en ese momento inmediatamente o cuando la carta nos indique. Y ojo, que esta carta concretamente tiene un concepto que quiero explicaros, que es el concepto de sincrónico. Deciros que en este juego, en ningún momento que no sea nuestro turno, vamos a poder interferir en el turno de los demás, salvo que utilicemos una carta de sincrónico. Y ojo, cuando esté en la fase de reorganización de los demás jugadores, jamás podremos intervenir, ni aunque sea con cartas de sincrónico. Así es como funcionan las cartas de consumible. Lo siguiente es construir las cartas de tecnología. Deciros que existen 2 tipos de cartas de tecnología. Están las tecnologías estricto sensu, que son estas de aquí, y las tecnologías nave, que tienen un efecto distinto. De hecho, si miráis, tanto en el ataque como en la defensa, cambian los iconos. Uno está relleno de rojo y el otro no. Voy a imaginar que construimos una carta de tecnología normal, de esta de aquí. Tenemos aquí el coste, que indica que vale 7 créditos, nos modifica esto del PST, tanto en ataque como en defensa, y lo que hacemos será coger la carta, la ponemos boca abajo, es decir, los demás jugadores no van a saber qué consiste esa carta de tecnología hasta la siguiente fase de reorganización, y los créditos que cuesta las ponemos encima. Ponemos los 7 créditos encima que costaba esta carta. Cuando llegue la siguiente fase de reorganización, recordad que lo primero era devolver los créditos que hemos utilizado a la reserva y darle la vuelta a la carta e inmediatamente actualizamos la PST. Si tenemos esto en 2 más, pues lo ponemos, como tenemos 1 más 2, lo ponemos en 3. Como tenemos 2 más 2, lo ponemos en 4. Ya estaría actualizado. Tan sencillo como eso. Deciros que podemos tener delante un máximo de 8 tecnologías. Imaginad que tenemos ahora construida esta carta de tecnología. Las cartas de tecnología, cuando son de nave, se le puede instalar un equipo, se le puede montar equipo. ¿Veis que la carta aquí abajo tiene un iconito? Esto se llama ranura. En este caso tenemos un puntito, que quiere decir que a esta carta de tecnología nave se le puede instalar como máximo un equipo. Ahora, ¿cómo funcionan los equipos? Aquí tenemos uno, nos indica aquí qué equipo, vale 3 créditos y le añadirá a la nave a la que se lo instalemos, en este caso será 0 a la defensa y 3 al ataque. Pagamos el coste que nos indique, devolvemos los créditos a la reserva y lo ponemos tal que así. Ya sabemos que para la fase de batalla de flotas tenemos esta nave con 1 de ataque más 0 y con 2 de ataque más 3. Tan sencillo como eso. El máximo nos indica aquí abajo, como os he dicho, y no se pueden retirar los equipos que ya tenemos montados. Entramos en una de las fases que más me gusta del juego, que es la fase de negociación. Y para explicarosla ya tengo que explicar en qué consiste el concepto de sistema y el concepto de sector. Vamos a ver. Como os he comentado en la fase de reorganización, la tercera parte de esa fase es descartar la carta de sistema que tengamos. Y meter una nueva carta será la cuarta fase de la organización. Ahora, cuando tengamos la carta será tan sencillo como traérnosla aquí a esta zona de juego. Como vemos, esto es una carta de sistema que tiene distintos sectores aquí arriba a la izquierda. En este caso es un sector verde. ¿Qué tenemos aquí en la carta? Pues se supone que el otro jugador tendrá una carta 3/4 de lo mismo. En este caso vemos que coinciden las cartas de sector. ¿Qué hacemos? Podemos negociar con los jugadores que coincidan con colores de sector. Los sectores son lo que indica que arriba a la izquierda que coincide con el color perimetral de la carta correspondiente. Los sistemas pueden tener un sector o 2 sectores. Ahora, una vez que vemos que coincide, podemos negociar con el resto de jugadores. Podemos intercambiar ya sea créditos o recursos de la mano con los demás jugadores. Lo que no podemos negociar bajo ningún concepto es cartas de tecnología que ya tengamos construidas o población que tengamos, ya sea civil o ya sea militar, dentro de nuestra zona de juego. Deciros 2 cositas. La primera, ningún acuerdo es vinculante. O sea, puede romper los acuerdos en cualquier momento. Y está absolutamente permitido y más que recomendado extorsionar al otro jugador. Imaginemos por lo que sea que no quiero estar en el mismo sector que hay otro jugador, porque veo que me puede atacar o por lo que sea, o lo hacemos contrario sensu. Imaginemos que no estoy en el sector de un jugador que a mí me conviene coincidir con él, y lo que quiero es entrar en el mismo sector que está él para o negociar o poder atacarlo. ¿Cómo lo hago? Pagando 2 créditos una única vez por nuestro turno, podremos realizar un salto extra. Recordaros que en la fase de reorganización, cuando llegas a la cuarta fase y descartas la carta de sistema para poner una nueva, tienes que coger un recurso. Pues en este caso, cuando has pagado los 2 créditos y añades el salto extra, que será tan sencillo como poner encima la carta correspondiente del sector, del sistema concreto que tiene los sectores, en este caso el sector rojo, cogeremos también un nuevo recurso, una vez por turno, 2 créditos. Lo siguiente, entrenar unidades militares. A coste de 4, cogeremos cualquiera de las fichas que tengamos aquí de población y le daremos la vuelta.
En este caso, si era de 1, pasa de 1 de población civil pasa a 1 de militar, 4 de civil a 4 de militar y 8 de civil a 8 de militar. Simplemente como aquí vemos, en la fase de reorganización nos dará 4 créditos. Si lo pasamos así, pasaremos a tener 4 militares y tendremos más 8 al ataque y más 8 a la defensa, que tendremos que actualizar inmediatamente en nuestra pantalla, aquí moviendo los tokens correspondientes al número que corresponda. Tan sencillo como eso. Así es como funciona entrenar las unidades militares. Nos falta la última acción, que es entablar un combate. Decir que vamos a declarar una guerra a otro jugador. Vamos a ver cómo va. Entramos en la batalla, vamos a empezar a darnos de toñas. Deciros que para poder realizar el ataque tenemos que coincidir con el sistema del jugador al que queremos atacar. En este caso no podríamos, en este caso sí podríamos. Vamos a imaginarnos que coinciden los dos sistemas. Atacamos al otro jugador. Ahora, cuando comienza el ataque, se va a realizar en dos fases distintas. La primera será una batalla de flotas y la segunda será un asalto planetario. Y van por ese orden. Primero las naves se enfrentan entre sí y después las poblaciones van atacándose entre ellas. ¿Cómo funciona esta primera fase de batalla de flotas? Solo sucederá si el defensor tiene naves construidas. En este caso os he puesto aquí una simulación. Tenemos aquí la nave del atacante y tenemos una nave. En este caso el otro jugador tiene un mecha destructor. Habría una batalla de flotas. El atacante elige con qué naves va. El defensor elige con qué naves defiende. Ojo, el atacante, si el otro jugador tiene naves, está obligado a enviar por lo menos una. Y se enfrentará a esa nave correspondiente. El defensor tiene que utilizar obligatoriamente tantas naves como tenga aquí respecto de las naves que están atacando. Es decir, si yo ataco con 3 naves, el defensor, si tiene 3 naves, tiene que enviarlas las 3 en el orden que quiera y resolviendo los combates en el orden que él decida. Pero tienen que realizarse. Una vez que termina esto, el combate básicamente consiste en enfrentar el ataque de cada nave con la defensa de cada una. Si la supera, la otra nave queda totalmente destruida. Y deciros que en caso de que haya empate o de que se supere la defensa respecto del ataque, las naves quedan por completo bloqueadas. Un claro ejemplo lo tenemos aquí. Esta tiene de ataque 4, esta tiene de defensa 5, no la destruye. Esta tiene de ataque 1, esta tiene de defensa 2, no se destruye. Ambas naves se quedan totalmente bloqueadas. ¿Qué pasa? Que si quedan naves al final del combate que no tienen otra nave delante porque la han destruido, le hacen daño al otro jugador, dañan al otro jugador. Y será en este caso el jugador que ataca, el jugador cuya nave ha sobrevivido, el que decida qué unidades se van a destruir. Y se van a destruir unidades de población. En las unidades de población se pueden destruir por parte del jugador que ataca en este caso, puede decidir si se ataca sobre unidades civiles o sobre unidades militares, las cuales quedarán destruidas en el número correspondiente al daño que tenga la carta. Si tengo una carta que tiene ataque 4, puede destruir 4 unidades, ya sean civiles o 4 unidades militares. No puede haber una mezcla de una y una mezcla de otra, o una u otra. Así funciona la fase de batalla de flotas. Vamos a ver cómo funciona el asalto planetario. Ya hemos terminado de darnos de toñas en el aire, vamos a darnos de toñas en la tierra. Entramos en la fase de asalto planetario. Deciros que esta fase solo va a suceder si el atacante tiene unidades militares y decide ejecutarla. Es decir, en este caso, como tenemos aquí estos 4 militares, podemos realizar la fase de asalto planetario cuando ya hayamos terminado la batalla de flotas. Es muy sencilla. En ella, ambos combatientes lo que tienes que hacer es comparar su ataque y su defensa totales, que vienen indicados en el PST conforme hemos ido actualizando, poniendo aquí a los distintos militares. Si cualquier combatiente supera con su ataque la defensa del otro jugador, le realizará un daño. Deciros una cosa, el atacante va a ser el que decida qué unidades se eliminan de ambos combatientes, si van a ser civiles o militares. Y no solo eso, sino que además, a diferencia de la batalla de flotas, el atacante va a robar del defensor tantos créditos como unidades haya conseguido eliminar. El daño total en este caso sería la suma del daño de las unidades militares y del daño de las cartas que no sean naves. Tan sencillo como esto. Una vez que termina esto, hemos terminado. Pues ya hemos visto cómo funciona la mecánica de juego en cada uno de los turnos de cada uno de los jugadores. Tendrá una fase de reorganización, una fase de activación y al final se pasará al siguiente jugador en el sentido que nos indique la carta de orden de turno. Ahora, ¿cómo se gana a este Mare Magnum llamado Space Opera? Se puede ganar de dos maneras, vía exterminio o vía nivel de civilización. Por el exterminio se gana si eres el único jugador superviviente con unidades de población, lo que quiere decir que si hay otro jugador que por lo que sea se queda sin unidades de población, se quedará fuera de la partida. Por nivel de civilización es un poco más complejo, pero no es difícil de entender. Básicamente, por cada 4 cartas de tecnología que tengamos construido sobre nuestra mesa, tendremos un nivel. Por cada 4 unidades que tengamos en nuestra mesa, tendremos un nivel. Lo que quiere decir que si entre esta cosa y esta otra cosa tenemos 3 niveles al final de nuestra ronda, da la vuelta y seguimos teniendo 3 niveles y somos los únicos que tenemos 3 niveles,
hemos ganado la partida. Si hay empate con otro jugador que tiene 3 niveles, cuando digo 3 niveles o más. Si hay otro jugador que tiene 3 niveles o más, estamos empatados los dos, tenemos que continuar hasta que haya un desempate. El que consigue esto ha ganado la partida a este juego. Ya deciros por último que este modo de juego que os he explicado es el modo normal. El manual contiene otro modo de juego que se llama el modo competitivo, donde cambian unas cuantas reglas. Básicamente consiste en coger todo el mazo de recursos y hacerte un mazo junto a una carta de la especie que vas a tener y que vas a utilizar siempre en todas las partidas. No habrá fase de drafting, sino que se cogerán los recursos de manera distinta, habrá un límite de 40 cartas de recursos, en fin, habrá una serie de reglas que varían un poco y que le dan un poco más de chispa a este Space Opera. Y básicamente no tiene mucho más, así que paso a daros mi opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que te decía este Space Opera de Space Creative, traído por Game for Gamers, 2-4 jugadores, entre 30 y 90 minutos de partida, más de 14 años. Vamos por parte. Empiezo por lo que sería el diseño y las ilustraciones. Las ilustraciones están geniales, el juego entra mucho por la vista. Y tiene una cosa que me gusta, que hierran otros juegos que tienen diversos ilustradores dentro de sus cartas. Hay ilustraciones de Leon Uris, hay ilustraciones de Ana Garmendia, me parece que se llama, es decir, tiene distintos ilustradores, pero pese a eso, el arte mantiene cierta uniformidad, no existen artes totalmente distintos, que ves una carta y ves otra y dices, joder, qué cosa tan dispareja, no tiene nada que ver una cosa con otra, y te saca un poco de la ambientación que tiene el juego. La ambientación del juego está muy bien conseguida, todo lo que se refiere a la temática encaja perfectamente con las mecánicas, el rollo de ir desarrollándote por el espacio, si me muevo dentro de un sistema que tiene una serie de sectores, si puedo entrar en conflicto con los demás, ya sea para negociar o sea para entrar en combate con ellos, es decir, toda esa ambientación está muy bien encajada dentro de la temática. Los materiales tengo que decir que no me gustan mucho, me parecen cumplidores, pero, por ejemplo, los tokens, como habéis visto, son demasiado finos. No me termina de convencer, algunos están casi empezando a doblar. No me gustan del todo. El tema de las cartas, pese a que las cartas tienen un buen grosor, me habría gustado más que estuvieran gofradas. Voy a terminar enfundando el juego sí o sí, porque no me gusta mucho el tacto. Los que jugáis con las cartas sin enfundar, lo vais a notar con el paso del tiempo, porque le llevamos ya unas cuantas partidas, unas 7 u 8 partidas, y se le está empezando a notar ya la casilla de los dedos. Vamos a tener que fundarlo sí o sí. Y son bastantes cartas, son 144 me parece, si no recuerdo mal. Esto en cuanto a todo lo que son los componentes. El resto de la caja está muy bien, el diseño gráfico del juego está muy bien hecho. Y lo que es el juego en sí, lo que es la mecánica en sí, me parece un juego bien pensado. Tiene dos fases claramente diferenciadas, como os he explicado en el tutorial, tiene la fase de reorganización y tiene la fase de activación. La fase de reorganización no se puede interferir de ninguna de las maneras, ni siquiera con las cartas de sincrónico, y tienes que ir desarrollando una especie de fase de mantenimiento, donde levanto las cartas que tienen levanto las cartas de tecnología, las convierto en activas ya para mi fase de activación dentro de ese turno, devuelvo el dinero al traje general, cambio de sistema, cojo un civil, cojo los recursos, es decir, toda esa fase de mantenimiento está muy bien pensada y está muy bien pensado el rollo de que no se puede interferir dentro de esa fase de mantenimiento. Después, en la fase de activación, tienes un montón de acciones. Aquí voy a deciros la primera pega. Tienes tantas acciones que para mí le habría hecho falta al juego, en lugar de cartitas de publicidad como trae, con su código QR para que puedas llegar a la página tanto de Game for Gamer como de Space Opera, yo le habría metido cartas de referencia, le habría metido unas guías de referencia, porque la guía que os viene y que os he enseñado en las instrucciones, esta guía aquí atrás no se puede considerar una guía de referencia al uso, sino una guía rápida. Aquí no te explica cuáles son las fases del juego, no te explica la reorganización y las 4 partes que tiene esa fase, ni te explica las 7 acciones que tiene la fase de activación. Hecho en falta mucho una carta de referencia. Lo que sería la mecánica dentro de la fase de la activación me parece bien encajada, es decir, el tema de construir una tecnología que la pones boca abajo, el tema de utilizar los consumibles, los 4 tipos de cartas me parecen bien. Sí es cierto una cosa, si tienes una mano de cartas de un máximo de 6 y no te van saliendo cartas de tecnología nave, te vas a quedar un poco bloqueado, te vas a quedar a colación. El rollo de que no puedas coger más cartas que haciendo un salto extra para conseguir una segunda carta en tu ronda, aparte de la que coges dentro de la fase de reorganización, en la cuarta parte de la fase, que es coger una carta para traerle adelante, es cierto que te puedes quedar muy atrasado. Yo las cartas de equipo no las acabo de ver, en tanto en cuanto que si tienes naves, sacrifica esas naves. El hecho de mejorar una nave
te fastidia que todas las cartas de equipo podían ser naves nuevas. Entonces, en lugar de hacer combates que pueden ser más grandiosos de muchas naves contra otras, te encuentras que lo dejas un poco a, le meto un equipo, hago una nave súper tocha y después la otra la dejo ahí un poco renqueando, me atacan los demás. No lo sé, yo esas cartas de equipo no acabo de verlas, en el sentido de que quizás lo que habría hecho sería meter otro tipo de carta, quizás habría metido más consumibles que fueran más sincrónicos, más interactivos, que permitieran modificar los combates y no tener que depender una nave que le diera un elemento estático que sabes que va a tener siempre, que no puede ni siquiera desmontar, y le habría metido más naves para poder hacer los ataques más grandes. Ya digo, para mí ese tema, yo hacer un ataque a otra civilización, a otra especie, y hacer un ataque con 2 naves, pues tampoco me parece una gran batalla de flotas. Pero que yo quizá eso, el tema de los equipos no acabo de verlo, no acabo de encajarlo. Sí encaja dentro de lo que pretende el juego, es decir, tú tienes una serie de ranuras dentro de tus cartas a las cuales le vas metiendo el equipo. Pero habría modificado esa regla, no me termina de convencer ni a mí ni a ninguno de mis compañeros de fase de mantenimiento. De hecho, casi no montábamos equipos, las cartas las dejábamos en la mano y ya llega un momento en que estorbaban, y cuando montabas equipos sabes que la siguiente ronda automáticamente suponía el ataque. Aunque fuera para perder la nave, pero suponía el ataque en la siguiente ronda. Ya os digo, no me acaba de convencer eso. En cuanto a lo que es el resto de acciones, me encanta el rollo de la negociación. Me encanta el rollo que tiene de que solo puedes negociar y solo puedes atacar a la gente que se encuentra dentro de tu sistema. Eso está muy bien pensado, porque no conviertes en un todos contra todos inmediato. No conviertes en un... no haces un efecto de Kingsmaking, sino que regulas ese Kingsmaking a través de las cartas que vas colocando del sistema y solo colaborando, solo negociando o atacando a los que están dentro de tu sector. Esta mecánica me encanta, es quizás una de las que más me ha gustado dentro del juego. Lo que sería el grueso del juego funciona a través de los combates, es decir, tú tienes tu gestión, tú vas desarrollando tu gestión, pero están los modos de ganar que me parecen geniales, que es el rollo de exterminar a los demás jugadores, el cual no me acaba de convencer por cuanto que es difícil acabar con todos los demás jugadores y que sacas a jugadores de la partida. Ese eliminar jugadores no me gusta, sabéis que no somos en fase de mantenimiento muy de que haya jugadores que ven como los demás se divierten, pero sí es cierto que el otro modo de ganar, el modo de desarrollar tu civilización, sí nos parece muy bien hecho. El rollo de que tengas que conseguir una serie de puntos y los puntos es a través de los 4 ciudadanos que tienes, ya sean o civiles o militares, y a través de las cartas de tecnología que vas a tener delante. 4 cartas de tecnología es un nivel, con un máximo de 8 tecnologías que puedes tener. Es decir, lo máximo que vas a conseguir por los niveles es 2 puntos a través de las cartas de tecnología, teniendo 8 tecnologías, que tampoco es tan fácil, créanme. Es bastante difícil porque obviamente van a intentar fastidiarte lo más posible a través de la interacción que tienen las cartas. El tema de los consumibles y el tema de cómo afectan ciertas tecnologías me parece muy bien hecho, está muy bien implementado y encaja perfectamente con el rollo de la simetría inicial que tiene cada una de las especies. Eso está muy bien parido. Noto cierta sinergia que me parece bien encajada dentro de la mecánica, eso sí me gusta. Y entro ya en la parte que voy a deciros que sería el grueso para mí de lo que es el juego, que es los combates, la fase de batalla, tanto la batalla de flotas como el asalto planetario. La batalla de flotas me gusta porque lo que haces es que bloqueas ciertas naves o las rompes para fastidiar al contrario, para hacerle daño al contrario. Me parece muy bien desarrollada, con esa peguita que os he dicho de que para mí una batalla de naves sería una batalla de naves, no 2 naves o 3 naves atacando a 2 o a 3 naves contrarias. Vaya mierda de batalla planetaria, vaya mierda de batalla de naves, pero sí me gusta, por ejemplo, el tema del asalto planetario. Me gusta que sí puedas ir controlando si le puedes atacar a los otros en su planeta a través de la PST, de la pantalla de seguimiento táctico. Me gusta que se actualiza a tiempo real la pantalla de seguimiento táctico. Eso me ha gustado bastante. El tema del asalto planetario me ha convencido mucho más que la batalla de naves. Y la batalla de naves me ha gustado. Ya os digo, esa mecánica principal de las batallas me parece muy buena, está bien implementada y es lo que maneja realmente, porque tú no ganas tanto con la gestión de la civilización, sino en fastidiarle la civilización a los demás. Esa interacción de puteo me gusta mucho como lo han implementado el mecanismo de la batalla. Y si tuviera que sacarle una pega grande al juego, aparte de esta que os he dicho, de que los equipos quizás a mí no me terminan de convencer, es el tema de las instrucciones, el tema del reglamento. El reglamento me ha parecido, no solo a mí, sino a mi compañero Pablo y a mi compañero Aitor, que lo han leído, nos ha parecido muy malo, muy malo. No nos ha gustado en absoluto. Es más, pese a que pintaba bien, porque tiene multitud de fotografías, multitud de dibujos, multitud de ilustraciones, te trae ejemplos. Los ejemplos no nos han clarificado cómo funcionan los combates. Yo habría desarrollado más qué es una carta de tecnología. El glosario no cuadra con lo que dice las explicaciones del juego. Y por supuesto, la guía rápida
no acaba sirviendo porque lo que te explica te lo dicen las mismas cartas que tienes en lo alto de la mesa. El manual de instrucciones no me ha convencido en absoluto. Yo, para la segunda edición, si la sacáis, le daría una vuelta de tuerca, explicaría en qué consiste cada carta de tecnología, porque os pongo un ejemplo tonto, mirad. Cuando habla de lo que son las cartas las cartas de recursos, te dice en qué se divide cada una de las cartas de recursos. Explica también qué son las cartas de equipo, explica las cartas de tecnología, explica todos y cada una de las cartas que te vas a encontrar dentro de las cartas de recursos. Porque las cartas de tecnología son lo que te actualizan el PST y en ningún lado del manual te explica claramente que lo que no está por completo rodeado de color rojo, lo que no está relleno de color rojo, es lo que te va a actualizar el PST. Y lo que está completamente relleno de color rojo va a ser lo de las naves. Porque te puede inducir a confusión, como nos pasó en las primeras partidas, que las naves que bajas te sirven para actualizar el PST. Eso hay que aclararlo, y eso realmente nos fastidió la primera partida porque teníamos un nivel bestial dentro de las naves. Y no es cierto, pero es que leíamos el ejemplo y los ejemplos tampoco nos clarificaban, porque no está claro el ejemplo. Hace un ejemplo demasiado complejo para una cosa que tendría que ser súper sencilla. Es decir, el manual no nos ha convencido en absoluto, pero lo que es el juego sí nos ha gustado, nos ha llamado la atención. Algunas partidas se convierten en muy densas, se alargan demasiado en el tiempo, y cuando llevas ya una hora jugando a un juego que no tenía que llegar a la hora siquiera, cuando llevas ya más de una hora, es verdad que te frustra. Y cuando se termina el mazo, para mí han hecho una cosa muy buena, que es el tema del declive. Cuando vas creando a lo largo de la partida, si los jugadores van pillando la mecánica bien, como nos ha pasado a nosotros en la séptima y la octava partida que le hemos echado, era un status quo y era te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das, y se alargaba la partida demasiado, porque siempre estábamos en un status quo, nos quitábamos 2 de población, nos quitábamos 3 de población, siempre los daños que nos hacíamos no eran muy grandes, no eran muy grandes. Quizá otra pega que viene en el manual, el daño cuando haces el asalto planetario no te explica claro en ningún momento, te lo explica a colación en un ejemplo, pero no te explica claro en ningún momento que el daño que haces con las tropas militares es el número de ciudadanos militares que tienes, no el daño. Por ejemplo, si tienes un 4 ciudadanos, es 8 de ataque y 8 de defensa. Puede llevar a error que le hagas 8 de daño porque tienes un más 8 dentro del PST. Eso para mí es un error que induce a confusión bastante. Eso tendría que haberse aclarado. Y es una cosa que se puede arreglar perfectamente con una FAQ dentro de la página de Space Opera. Eso se arregla sencillo. Lo que decía esto del combate, para mí está muy bien eso de que si mantienes ese status quo, creas un alargamiento indebido de la partida, pues se arregla muy bien con el declive. Es decir, has ciclado el mazo, le has dado la vuelta al mazo, fantástico, volvemos a formar un mazo nuevo. Pero ojo, ya cada turno, en la segunda parte de la reorganización, no vas a recibir un ciudadano y después los recursos, sino que vas a perderlo. Que la partida se sigue alargando, que yo llegar a ciclar una segunda vez mazo lo veo una locura de tiempo. Es que se te puede ir casi a las 2 horas de partida, creo. Pues si llegas a segunda vez, vas perdiendo 2 ciudadanos cada turno. Es decir, el juego te impone un reloj de partida. Y esta mecánica me parece muy buena. Ya os digo, al declive solo hemos llegado una vez. El resto de las veces que hemos jugado, o hemos ganado exterminando a los demás jugadores, porque la partida era 2 jugadores, en este caso exterminábamos al otro jugador, o ganábamos por desarrollo de tu civilización, conseguíamos los puntos necesarios para ganar la partida al final de la ronda, esos 3 puntos necesarios para ganar al final de la ronda. Una de las veces estuvo muy chulo porque los dos teníamos 3 y estábamos continuamente atacándonos entre nosotros. E intentábamos, a través de las negociaciones, que el otro jugador nos echara una mano para ganar al contrario. Pero claro, ese jugador también quería subir, con lo cual lo que hacía era que intentaba llegar a alianzas, pero después nos traicionaba. Está muy chulo, la mecánica de negociación le da un toque muy gracioso al juego, ya os digo. En síntesis, que me estoy enrollando mucho, me parece un juego bien pensado, me parece un juego que si se le da una vuelta de tuerca, ya sea a través de la expansión, a través de una modificación pequeña dentro de las mecánicas y sobre todo del reglamento, puede dar lugar a un producto tremendamente bueno, pero que lo que hay a día de hoy está bastante bien, nos ha gustado mucho. Manual de instrucciones, por favor retocadlo, porque es que nos ha parecido a los 3 que es que no hay por dónde cogerlo, los 3 nos ha llevado a las mismas confusiones en los mismos sitios. Y quitando eso, y ese toquecillo de los materiales, que quizá yo le habría dado un gofrado a las cartas y le habría cambiado un poquito de grosor a los tokens y eso, que eso ya os digo, eso ya para nota. Lo demás nos ha parecido un buen juego, nos parece un buen producto, un buen juego de naves, si os gusta la temática y os gusta estar inmerso dentro de la temática y que la mecánica vaya bien encajado dentro de esa temática, nos parece muy bien. Vale 25 euros. Quizá nos parece caro, eso sí tengo que decirlo. Yo un juego, típico juego, que vale 20 por ahí, sobre todo cuando hay opciones de juego así rápido, de cartas de batalla de nave, que están mucho más económicos. Yo le daría un toquecillo al precio, pero claro, eso ya depende de Game4Gamer, ellos sabrán la producción que han tenido. Quitando eso, un producto de relación calidad-precio un pelín caro. Por lo demás, juego gracioso, ¿lo recomendamos desde fase de mantenimiento? Sí, lo recomendamos.
Quizá actualizando un poquito, ya os digo, las reglas para que quede todo un poco más claro, pero una vez que entiende el juego, fluye bien. Por nuestra parte, poquito más. Esperamos que os haya gustado la reseña, comentarios que queráis dejarnos aquí abajo, en la cajita de comentarios. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.